¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos los presentes. Sean nuevamente bienvenidos a su casa, el Club de Enfermeros. Agradezco de antemano la invitación para ya culminar el día de hoy, 26 de junio, con el curso virtual de primeros auxilios y cuidados de emergencia, el cual ya ha tenido 4 etapas y hemos podido desarrollar paulatinamente cada una de ellas, iniciando con el triaje, el botiquín. En la segunda semana pudimos ver acerca del RCP, ¿no? La importancia del RCP, algunos de los signos de alarma más importantes, el control de temperatura, control de frecuencia cardíaca, control de presión arterial en la segunda clase. El día de ayer hubieron preguntas muy interesantes al finalizar la sesión. Hablamos bastante acerca de también RCP en niños, hablamos de maniobra de Heimlich y finalmente tocamos parte de manejo de heridas, temas importantísimos en una emergencia casera. El día de hoy nuestros tópicos son finales, son específicos. Vamos a hablar acerca de las hemorragias, fracturas, y luego de un pequeño receso hablaremos finalmente de las quemaduras. Inclusive ya había preguntas que se estaban adelantando acerca de las quemaduras, hay mucho interés por ese tema y vamos a desarrollarlo el día de hoy, dando así culminado este cuarto día las fechas de capacitación programadas para ustedes, los integrantes de esta nueva generación de profesionales que quieren capacitarse para poder llevar a vuestra atención nuevas habilidades frente a situaciones de emergencia y primeros auxilios en casa, ¿no? En casa, en el vecindario, en la calle, ¿no? Donde ustedes puedan aportar. Muy bien. El día de hoy hablaremos acerca de hemorragias. Sí, pues, ¿quién no ha tenido quizás de pequeño, adolescente o aún de adulto una herida y de esa herida, producto de ella, una hemorragia, ¿no? Y bien, la hemorragia tiene que ver mucho con la sangre, un líquido que muchos ponen nerviosos. Más que nada los que no estudian salud, ¿no? Porque los que estudiamos salud estamos en constante contacto con secreciones y una de ellas, pues, de los fluidos corporales viene a ser la sangre. Y la hemorragia justamente es la salida de este líquido, del sistema que lo contiene. ¿Cuál es el sistema que contiene la sangre? El sistema cardiovascular, el corazón y los vasos sanguíneos. Entre ellas tenemos las arterias, las venas y los capilares. Y este tejido, que es la sangre, debería estar circulando dentro de este contenedor que viene a ser el sistema cardiovascular. Pero bajo ciertas circunstancias externas, traumáticas o alguna patología, puede presentarse una ruptura de estos vasos sanguíneos, ¿no? Una ruptura de estos contenedores, lo que provoca que la sangre se exteriorice, ¿no? Lo que provoca que la sangre se manifieste en diferentes condiciones fuera de su contenido. A veces puede aparentarse ser un moretón, a veces puede aparentarse de forma líquida externa, a veces no lo podemos ver por mucho tiempo y a veces cuando la vemos ya está en otras condiciones, ese sangrado, como más adelante veremos el ejemplo de la melena, ¿no? De posiciones negras, negruzcas, ¿no? Que determinan una hemorragia en una parte intermedia del intestino, del sistema gastrointestinal, y que recién se manifiesta pasado un tiempo a través de las deposiciones, ¿no? Entonces, la sangre en este caso no es de un color rojo, sino es un color negro como el petróleo. Entonces, no se manifiesta siempre la sangre de la coloración que aparentamos, o como en el caso de un moretón, ¿no? Una contusión que provoca un hematoma, ¿no? Conocido como moretón, o una equimosis que no es de color rojo tampoco, es un color medio amarillento, medio verde, ¿no? A tener que reconocer y que vamos a aprender el día de hoy. Dentro de esos vasos que he mencionado, el vaso arterial, el vaso venoso y los capilares son los más finos, los más delgaditos, ¿no? Sucede ahí el intercambio gaseoso también, junto con las células, y la conversión de una arteria a una vena.
Cuando sucede una hemorragia a nivel capilar, ¿no? Es una hemorragia microscópica. No hay abundante salida de sangre, ¿no? Va a depender bastante de cuántos capilares se han lesionado, pero sí la exteriorización de la sangre produce los famosos hematomas o equimosis, ¿no? Y eso se manifiesta a nivel epidérmico con los moretones, con la coloración. Eso quiere decir, profesor, que un moretón, un hematoma es un sangrado, sí, un hematoma, un moretón es un sangrado, ¿no? También cuando los niños juegan y se raspan las rodillas, los codos, ¿no? Y hay una capita, una película de sangre que no se manifiesta como hemorragia y que en unos minutos son suficientes para que se forme un coágulo y se selle, formando posteriormente una mallita plaquetaria que nos conocemos en la calle como costrita, ¿no? Esa también es una hemorragia capilar que es externa, que sí la podemos visualizar, ¿no? Un raspado es un ejemplo de. En el caso de la hemorragia venosa y la arterial, hay una diferencia en relación a la presión que ambas llevan. Como sabemos, las arterias son los vasos que salen del corazón y el corazón emite una fuerte contracción en cada latido, ¿no? Entonces, en cada contracción existe una presión adicional que la toleran las arterias. Esta presión puede ser de 65 a 75 milímetros de mercurio, ¿no? Como mínimo, como mínimo. Y esto genera pues que cuando existiera un sangrado arterial, un corte, una interrupción de los vasos sanguíneos arteriales, la sangre, el momento de exteriorizarse, salga con una cierta potencia, ¿no? Como si fuese un chisguete, un chorrito, ¿no? Lesionarse una arteria expresa la salida de la sangre con una intensidad. En el caso de una lesión en la vena, una hemorragia venosa, pues en las venas la presión es menor, llega a estar a 15, 20 milímetros de mercurio la presión dentro de la venita, ¿no? Mientras más lejos del corazón la presión es menor inclusive. Eso quiere decir que en el caso de las venitas, la hemorragia no es una hemorragia potente, es una hemorragia chispeante, ¿no? Básicamente es una hemorragia que discurre sobre la superficie de la piel, no genera una lejanía o un disparo en potencia de la salida de la sangre, solamente discurre por la piel. Otra diferencia que tenemos en una hemorragia arterial y una hemorragia venosa es un ligero cambio en la coloración, ¿no? Por la mayor presencia de CO2, ¿ya? Por la mayor presencia de CO2, la sangre venosa suele ser ligeramente más oscura que la sangre arterial. La sangre arterial es más brillosa, ¿no? Un color carmesí, producto de la presencia de oxígeno en abundancia en la sangre arterial. Esa es una de las características que debemos recordar al momento de reconocer un sangrado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros llegamos, el paciente ya tiene la herida y solo con las características de la ubicación de la lesión, el color de la sangre y la forma que está brotando, podemos sospechar de dónde proviene el sangrado, si es un sangrado venoso o es un sangrado arterial. En ambos casos, los manejos son similares. ¿Ya? Son similares. Sigamos viendo. Vamos a tener una clasificación justo de las hemorragias internas, las hemorragias externas, y aquellas que son internas pero se exteriorizan, logran salir por un agujero del cuerpo para poder manifestar la sangre tal cual. En el caso de una hemorragia interna, es la ruptura de un vaso sanguíneo en el interior del cuerpo. La sangre se concentra y ocupa un espacio dentro del tejido cercano a la lesión, ¿ya? La sangre ocupa un espacio en el tejido cercano a la lesión, cercano a la ruptura del vaso, como unas pequeñas lagunas, que posteriormente serán reabsorbidas con el pasar de los días, pero que por el momento van a estar acumulándose en ese espacio. La hemorragia externa es la hemorragia producida por la ruptura de los vasos y que también, justo por el traumatismo que ha sucedido, va a romper la piel, dando posibilidad al vaso sanguíneo de que el contenido lo expulse al exterior, ¿no? Muy bien. Es necesario que para que haya una hemorragia externa haya ruptura
del tejido de la piel, ¿no? Una ruptura, una herida. Y en la hemorragia exteriorizada no necesitamos una ruptura de la piel. Como repito, la sangre va a salir por alguno de los agujeros naturales del cuerpo. Nariz, oído, boca, ¿no? Recto, en el caso de las damitas, la vagina, en el caso de hombres y de varones y mujeres, por el meato urinario, ¿no? En estos casos, eh, podría darse los siguientes denominaciones según la forma en que está saliendo la sangre, ¿no? Por ejemplo, si sale por el recto, se le llamará rectorragia, ¿no? Allí vamos a hacer otro paréntesis, otra comilla, porque hablamos de rectorragia cuando la sangre sale tal cual de color rojizo, recientemente de una lesión cercana al recto, ¿no? Y que sale por el recto, pero pues la coloración es rojiza, ¿ya? La boca vomitando, ¿no? Hematemesis, emesis es vómito, hematosangre, ¿no? O quizás también tosiendo, hemoptisis, tisis de tos, hemoptisante, ¿no? Si es por la nariz, la epíxtasis, algunos lo pronuncian como epistasis. Si es por la vagina, metrorragia, pero esta metrorragia es proveniente usualmente del útero, ¿no? Entonces, también la metrorragia incluye el útero. Si es de la uretra, en combinación con la orina que es acumulada en la vejiga, se le llamará hematuria, uria de orina. Si es un sangrado del oído, otorragia. Y si la hemorragia la presentamos en el ojo, ¿no? Las famosas hemorragias de ojo, algunos creen que es por elevada presión arterial y no es así, no es así. Si tenemos una hemorragia en el ojo, tenemos el hiposfagma, ¿no? Esa es la denominación de la hemorragia en el ojo. Acá podemos ver una imagen de una hemorragia interior, ¿no? Cuyo vaso se ha roto, que se puede manifestar, como ven en el paciente que está recostado, como una mancha, ¿no? De color amarilla, verde, violácea también, famoso moretón, pero que nosotros le decimos hematoma. Da la curiosidad que esa imagen tiene ese hematoma en una región que es ricamente vascularizada, que es el vaso, ¿no? El vaso se ubica en el lado izquierdo del abdomen, parte superior, y este vaso ayuda justamente a la colección de glóbulos rojos y pues tiene la particularidad de estar bien vascularizado, ¿no? En el caso de un tipo de rupturas, sangrado, que preocupa bastante, que no se manifiesta literalmente de forma de hematoma o equimosis, sino con otros síntomas más específicos, es el sangrado intracraneal. El sangrado intracraneal, conocido como accidente cerebrovascular, es proveniente de una ruptura, de una lesión que ha sucedido en uno de los vasos sanguíneos, específicamente una pequeña arteria que irriga parte del cerebro, ¿no? Para que se pueda dar ese tipo de sangrados, pues pasa un buen tiempito, lo cual genera una ruptura producto de la aparición de un aneurisma y por consiguiente algunos síntomas adicionales como hemiplegia de un lado del cuerpo, ¿no? Dificultad para deglutir, tenemos también pérdida de sensibilidad, ¿no? El rostro también, caída del rostro de un lado, dislalia, dificultad para hablar, ¿no? Y finalmente intensos dolores de cabeza, cefaleas, intensos que pueden llevar al síncope o al desmayo, ¿no? Veamos, en esta parte sí me voy a detener porque va de la mano con el primer tema que hemos hablado de la presión arterial, ¿no? Interesante la presión arterial y esta situación. Pues bien, vamos a ver si podemos elegir otro colorcito. Color de la pluma. Ya está, vamos a elegir el amarillito. Ya está.
Tenemos un vaso sanguíneo, muy bien. Este está íntegro. Este irriga dentro del cerebrito, una arteriola, ¿no? Pero en el pasar de nuestra vida, bueno, como todos saben, hay acúmulos de colesterol, ¿no? A lo cual también se adhieren eh, algunos factores de la coagulación, que generan este tipo de estrechamiento en el paso del fluido sanguíneo, la sangre. Recuerden que la sangre viene con cierta presión. Yo sé que muchos de ustedes alguna vez han regado un jardín y han sacado la manguerita. Y a veces para no movilizarse, utilizan el dedito y tapan la parte distal de la manguera, el huequito por donde sale el agua, y el agua sale a una potencia mayor y puede regar más lejos. Lo mismo sucede acá. Cuando hay estrechamiento de esta arteriola, la sangre pasa por una presión adicional, lo que genera que esta zona, por donde está llegando la sangre con más presión, tenga que tener una respuesta, obviamente, ¿no? ¿Y qué va a suceder? Se va a dilatar, va a formar unos pequeños globitos, así, unos globitos, claro, y es normal que eso suceda, es como esos globitos pencil de fiesta, esos globitos larguitos, se generan esas dilataciones, ¿no? Esas dilataciones. Bien, entonces ya con el paso del tiempo se forman estos chinchoncitos dentro de las arteriolas. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama aneurisma. Son aneurismas. La sangre va a tener un problemita acá porque lejos de fluir directamente va a hacer pequeños remolinos acá antes de seguir fluyendo, ¿no? Viene acá la sangre a cierta potencia, es un remolinito y se va. Estos aneurismas aparecen en diferentes lugares del cerebrito, de los pulmoncitos, de los riñones también, ¿no? Pueden afectar, generando un riesgo para el paciente, ¿no? Y desarrolla, pues, lo que se conoce como accidente cerebrovascular isquémico. Isquemia, genera una isquemia, ¿no? En un momento determinado va a haber un trombito que va a taponar allí y el paciente va a tener un síncope con las secuelas ya mencionadas, ¿no? Asimetría, caída del rostro, hemiparesia de un lado del cuerpo, dificultad para hablar, dislalia, ¿no? Y bastantes dolores de cabeza, ¿no? Perfecto. Entonces, ese es el concepto de un ACV isquémico. Bueno, si queremos hablarlo en términos de la calle, le dicen derrame cerebral, ¿no? Pero esto es algo ya leve, leve. Es recuperable con tratamiento y cirugías. ¿Cómo lo puedo controlar? Pues generalmente ese tipo de situaciones les da a pacientes que tienen hipertensión arterial, claro, porque desde la formación ya hay un aumento de presión, que seguro cuando utilizas tu tensiómetro lo puedes registrar, y el paciente no tiene un debido control de su presión arterial, ¿no? Es un paciente que es muy descuidado, es un paciente que no toma sus pastillas, es un paciente que no cambia su dieta, sus presiones normales son de 150, 60, 170 y ya no siente nada, ¿no? El cuerpo ya se adaptó, pero las arterias no, son vasitos que en cualquier momento podrían romperse y efectivamente va a llegar el día en que se rompa, ¿no? Acá hablábamos del ACV isquémico, pero existe su hermano más feo, que es el ACV hemorrágico, ¿no? El ACV hemorrágico. Entonces en el ACV hemorrágico ese aneurisma se rompe, el aneurisma y ahora la sangre va a ocupar un espacio en el cerebrito. Usualmente el espacio donde más se acumula la sangre es en el espacio subaracnoideo, ¿no? Y este sangrado pues sí amerita sí o sí una cirugía, ¿no? Y las posibilidades justamente de sobrevivencia son muy pocas, porcentaje mínimo. Y va a depender bastante también del lugar donde se ha generado esa hemorragia. Si es en una zona de la corteza cerebral y ahí a la mano se puede echar mano de un neurocirujano, entonces con la rapidez que caracteriza la emergencia de Perú, sí podría atenderse, ¿no? Sí podría atenderse. Pero si esta hemorragia se da en un lugar que es en la base del cerebro, muy abajo del cerebrito,
las posibilidades de atención son mínimas, ¿no? Se puede abrir la cabecita, pero hay zonas muy, muy complicadas para operar. No se puede intervenir a veces. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Ese ACV hemorrágico ya es prácticamente una sentencia para algunos pacientes, ¿no? No es tratable, no es operable y ya comenzó todo eso. Los síntomas son muy parecidos al ACV isquémico, ¿no? Me parece de un lado del cuerpo, no puede comer, dislalia, pérdida de memoria, desconexión con la realidad, ¿no? Agresividad, dolores de cabeza y con consiguiente pérdida del conocimiento, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los pacientes hipertensos, porque gracias a la hipertensión, el control de la presión arterial, nosotros podemos controlar de que ese tipo de casos no suceda, o sea, que no se formen aneurismas. Paciente que tiene muchos días con presión arterial elevada y no recibe o no desea tomar un tratamiento, es un paciente que seguro está formando ya sus dilataciones, ¿no? Sus dilataciones. Seguimos. Tenemos la hemorragia externa, lo mencionado, una hemorragia arterial, una hemorragia venosa y una hemorragia externa, ¿no? La hemorragia arterial, debido a la presión que también se ejerce dentro del contenido de la arteria, pues suele demorar más su proceso de coagulación, ¿no? Porque cuando llegan los factores de coagulación, las plaquetas a la zona de lesión para formar el coágulo, debido a la presión elevada, pues hay mucha dificultad para formar la malla plaquetaria, ¿no? Internamente. En una hemorragia venosa, al haber menos presión, es mucho más factible para los factores de coagulación y las plaquetas realizar el proceso de coagulación, ¿no? La formación del tapón plaquetario. Y en el caso de un sangrado capilar, pues es casi inmediato, ¿no? Es una respuesta rapidísima del proceso de coagulación. Más demora formar la malla plaquetaria en la hemorragia arterial. Por ello, a esta hemorragia junto con la venosa es importante tener un manejo inmediato. Hay que recordar que la sangre tiene ciertas características importantes en el funcionamiento del cuerpo humano. No solamente se encarga de trasladar oxígeno y nutrientes, también traslada hormonas, ¿no? Que son mensajeros químicos, ¿no? Cuando pierde sangre usted también pierde hormonas. Traslada temperatura, ¿no? Gracias a la sangre se distribuye el calor, ¿no? La sangre no es fría, ¿no? Tiene un calorcito y eso lo distribuye al cuerpo. Si pierde sangre, pierde calor tu cuerpo, ¿no? Entonces, también tiene volumen. En el caso de las mujeres, la cantidad aproximadamente de sangre es de 4 a 5 litros. Estamos hablando de una mujer de 1,55 m, 1,60 m de estatura, ¿no? Y en el caso del varón, de 4,5 litros a 5,5 litros, ¿no? Estamos hablando de un varón de 1,70 m, 1,75 m aproximadamente de estatura. ¿Por qué el varón tiene más sangre que la mujer? Bueno, son dos características muy importantes. La primera, por la cantidad de la masa muscular, el varón tiene más masa muscular que la mujer, por lo tanto, donde hay músculos hay más sangre. Y si el varón tiene más músculos, tiene más volumen de sangre. Y el otro es porque la dama, ya a partir de cierta edad, de los 11, 12 años, inicia el proceso de la menstruación, lo cual también tiene una pérdida mensual de sangre, ¿no? Y esto sí es importante mencionarlo porque hay que medir también la cantidad de sangre perdida también en los pacientes. Y licenciado, ¿cómo mido la cantidad de sangre perdida? ¿Tengo que llevar un vasito, una jarrita medidora? ¿Cómo voy a saber? No es necesario llevar un vasito o una jarrita medidora. La sangre en centro quirúrgico, por ejemplo, lo cuentan en un sangrado producto de una cisura o de una intervención quirúrgica, contando las gasas manchadas con sangre. Así lo hacen en el centro quirúrgico, ¿no? Dependiendo de la cantidad de gasas manchadas con sangre. En el caso de nosotros hay que aprender
visualmente a medir cuánto puede manchar o mojar, por ejemplo, una taza de agua. ¿Cuánto mancha una ropa aproximadamente? Yo sé que muchos de los que me escuchan alguna vez han visto derramarse una taza de agua, ¿verdad? Y saben que puede manchar de repente la mitad de un pantalón, de repente de un polo, qué extensión puede manchar, quizás toda una manga y un polito, ¿no? ¿Por qué hablo de una taza? Porque una taza son 250 mililitros, ¿no? Dos tazas son 500 mililitros, cuatro tazas es un litro, así como en la cocina, cuatro tazas de agua es un litro. Entonces, si cuatro tazas de agua es un litro, cada tacita será 250 mililitros. Y eso es importante conocerlo, sí es importante, porque cuando la hemorragia es menos de una tacita, menos, se le conoce como hemorragia leve. Si bien es cierto, ha habido pérdida de sangre, pero esta no va a descompensar el sistema cardiovascular. Si pierde más de una taza, pero menos de tres, se le conoce hemorragia moderada. Estamos hablando de 250 a 750 mililitros. Cada tacita vale 250 mililitros. Si tenemos una hemorragia de más de una taza, pero menos de tres tacitas, hablamos de una hemorragia moderada. Y si vemos que el sangrado es cuatro tacitas o más, estamos hablando de una hemorragia severa, grave, por lo cual es inmediata la atención y el traslado a un centro de emergencia, ¿no? Para reposición de líquidos y volumen de sangre, ¿ya? Entonces, una tacita